La semana pasada aprendimos sobre la segunda venida de Jesucristo. Esa es la venida física de Él, cuando el cielo se abre y se manifiesta lo que se llama la revelación de Jesucristo. Cuando Jesús regresa por segunda vez, no vendrá como bebé ni como siervo, sino que viene como rey, como conquistador y como aquel que se venga de la sangre de los mártires. El lugar donde la batalla se va a tomar a cabo, esta batalla final, es el valle de Armagedón. Si vayan conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 16, donde se nos menciona esta misma batalla. Y como recuerden, la Biblia nos ha mencionado esta segunda venida ya 3 veces en Apocalipsis, y se puede apreciar entonces que o estamos hablando de 3 diferentes venidas, o estamos hablando del mismo evento, nomás descrito en distintas formas. Pero la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El 7º ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo que decía del trono: hecho está. Aquí está reunido los malos para ser destruidos por Dios. Esta pelea es algo completamente anticipado desde el Viejo Testamento. Incluso Daniel habla de esta misma batalla de esta forma. Vean ahí Daniel 2:35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, hablando de la estatua de la cual soñó Nabucodonosor. Dice: el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que ellos quedara rastro alguno. Noten, más la piedra que lo hirió a la imagen fue hecha un gran monte y llenó toda la tierra. Aquí vemos que esta imagen son los reyes, y la mano que sale del cielo y destruye la imagen es la segunda venida de Jesucristo. Esta pelea sucede después de la tribulación, ya que estudiamos Mateo 24-29. Noten, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidos. Hermanos, esto está sucediendo ya después de la tribulación, y estudiamos la semana pasada también, antepasada, sobre este otro rapto que va a suceder al final de la tribulación, para llevarse a aquellos que no han seguido al anticristo, que no han recibido la marca. Hoy quizás nos metamos a otra controversia. Vamos a ver cómo los veo, si están poniendo atención y si vienen de buen humor por el Buen Fin. Amén. Pero si no, vamos a brincarnos toda la controversia. Pero quiero que veamos que esta pelea de Armagedón, hermanos, es algo que ya se ha dicho, ya se ha anticipado. La Biblia dice en Zacarías 14, versículo 2, noten por favor: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y será saqueadas las casas y violadas las mujeres, y a la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Deja pausar y quiero que noten quién sale a pelear aquí. Aquí Jehová es mencionado. En Apocalipsis es Jesucristo, porque estamos hablando del mismo Dios. Pero dice el versículo 4: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Hermanos, dice la Biblia entonces que Dios mismo es el que reúne estas naciones para hacer guerra
contra Jerusalén. Y hermanos, quiero que noten aquí que todo esto se está desenvolviendo el mismo plan de Dios. Y recuerden, Él mismo está levantando esta nación para que vayan a Jerusalén por un plan y solamente un solo plan, para que Él los destruya. Muy bien, y eso es lo que está sucediendo en la pelea de Armagedón. Entonces, rápidamente quiero que veamos, por favor, número 1 en sus notas. Vemos el fin aquí de las fuerzas del diablo. Aquí estamos viendo que ya ahora sí, el diablo ha incitado las naciones, tiene su ejército. Él quizás esté convencido que tiene una chance aquí de ganarle a Jerusalén y quizás destruir a todos los judíos. Pero yo pienso que dentro del corazón del diablo, él sabe que ya es alguien destruido y es alguien que ha sido vencido. Pero sin embargo, él lleva todas las naciones para hacer guerra. La Biblia nos dice en Apocalipsis 19, regresen ahí por favor, versículo 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, porque pequeños y grandes. Lástima que no se mencionó la carne de Sonora, amén. Más carnes de gente, ¿verdad? Aquí que Dios está reuniendo y les está llamando a las aves. Qué fenómeno tan más increíble aquí. Pero noten primero, vemos que las naciones se juntarán. Aquí es donde se van a reunir. Esa es la última pelea. Van en marcha, todos cantando sí se puede, y piensan que van a destruir a Jerusalén. Y todas las naciones, como sería la tercera guerra mundial o cuarta ya y final, todos contra Israel. Y recuerden, todo eso es el plan grande de Dios. Por eso, hermanos, nomás quiero que vean. Dice la Biblia que van a haber rumores de guerra, pero en realidad lo interesante de esto es la paz que primero hace el pacto con el anticristo, hace el pacto el anticristo con las naciones. Por 7 años va a haber paz. A la mitad de la tribulación, recuerden, él rompe este pacto y luego se hace una guerra, que comienza la guerra o la gran tribulación en contra de los judíos, que va a terminar con esta misma pelea. ¿Por qué? Porque los judíos, ellos niegan que el anticristo es Dios. Y cuando él se sienta en el templo y él dice que él es Dios, es cuando Israel una vez más tiene fe en Dios. Y entonces el anticristo se enoja, y se enoja tanto que dice: ahora sí, el que no recibe una marca no puede comprar ni vender. Y comienza lo que es la gran tribulación, como nunca se había visto, a matar a todas las personas que no tienen la marca de la bestia. El final de todo esto es el odio tan grande hacia Israel, porque ellos no reciben al anticristo, sino que en realidad se convierten a Cristo, su Mesías. Y esa tribulación, ellos ya son salvos, comienzan a arrepentirse. Más coraje viene del diablo y el anticristo hacia Israel, y llega a su fin, que dicen: ahora sí vamos a destruir a Jerusalén, y todos se congregan para poder pelear contra ellos. Sin embargo, Dios está en el cielo diciendo: ok, todo se está cumpliendo como yo lo había predicho, y las naciones se juntan. También quiero que veamos segundo, los pájaros también fueron juntados aquí. Un ángel invoca que todos los pájaros de rapiña no se reúnan a comer. Ezequiel 39, versículo 4 nos dice: sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña, de toda especie, y las fieres del campo te he dado por comida. Y noten también Ezequiel 39, 17. Dice: y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo:
juntaos y venid, reunid de todas las partes a mi víctima que sacrificó para vosotros un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre, y comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes y de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de otros engordados todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros, iba a decir sicarios, pero sacarios, y beberéis hasta embriagarse de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué, y os saciaré sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Imagínense, desde Ezequiel ya está predicho esto. Ahora ellos lo están viendo en vivo cuando el ángel se para y ahora sí hace la proclamación para que vengan todas estas aves. De seguro los judíos van a estar recordando, oh sí, así bien dijo Zacarías, esto va a suceder. No, hombre, están completamente viendo lo que se está cumpliendo. Curiosamente, hay algo de quizás de estudio que podamos hacer luego a más profundo, pero quiero que vayan conmigo a Mateo 24, por favor. No voy a terminar todo esto, nomás los voy a dejar con la duda para que ustedes ahí le entren a su propio estudio. Nomás los voy a confundir un ratito y luego así los voy a dejar. Amén. Para dejarles tarea. Muy bien, pero vayan a Mateo 24. Yo por muchos años quizás pensé de lo que estamos a punto de leer, porque tiene un sentido muy normal, y no sé, a medida que estaba estudiando, quizás hace unos 12, 13 años, cambié una conclusión que yo tenía, y además lo que estoy a punto de mencionar no es como algo vida y muerte, y a lo mejor alguien me muestra algo diferente después y cambio mi opinión. Por eso, nomás los voy a confundir, allá ustedes estudien y lleguen a sus propias conclusiones. Pero eso es algo nomás bien interesante. Eso nomás, si le podemos decir, montañología. Amén. No doctrina, no teología. Eso nomás es mi opinión. Y nomás algo de qué pensar. Pero vayan, Mateo 24. Cuando comenzábamos en el versículo 29, vimos que inmediatamente de la tribulación sucedieron todas estas cosas. Pero el contexto sigue. Y podemos ver en el versículo 39, nomás noten, dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio, hablando de los días de Noé, dice, y los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nomás quiero que pausen. Yo creo que el 99.9%, ¿verdad?, de todo cristiano va a leer esto, inmediatamente pensamos que está hablando del rapto. Bueno, eso es lo que yo pensé. A lo mejor aquí hay otras personas que ya están viendo tres pies al gato y lo están tratando de conectar aquí. Y yo pensaba lo mismo. Incluso cuando me imaginaba el rapto, pensaba en estas referencias y pensaba, pues uno está en el monte, el otro es llevado, otros están durmiendo, el otro es dejado. Y nos da el sentimiento como que está hablando del rapto de la iglesia. Aunque si comprendemos el contexto, nos está hablando de los que va a suceder después de la tribulación. Pero aquí les va. Lo increíble de los evangelios, hermanos, que es la vida de Jesucristo, dadas de 4 distintos ángulos. Y muchas veces una cosa que es dicha en un evangelio y nos está dando lo mismo, no dice lo que ese otro evangelio dice, o ese no tiene lo que el otro. Y por eso es bien importante estudiar. Por ejemplo, si uno nomás lee Mateo, por ejemplo, la blasfemia del Espíritu Santo, unos pensarían que hoy se puede cometer la blasfemia del Espíritu Santo. Hasta unos dicen que la blasfemia del Espíritu Santo es el negar a Cristo y ese es el único pecado. Pero la verdad es que Marcos nos dice qué es la blasfemia del Espíritu Santo. Ninguno de los evangelios nos dice qué es. Pero Marcos nos dice qué es, y era que cuando Jesús hizo un milagro, le atribuyeron a él el que lo hizo en el poder de Belzebub.
Y es por eso que él dijo, de todas las cosas van a ser perdonadas, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, eso no se va a perdonar. ¿Y qué fue la blasfemia del Espíritu Santo? Que le digan a Jesús que por medio del poder del diablo él hizo un milagro. En otras palabras, hoy en día no se puede cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo porque Jesucristo no está aquí para nosotros atribuirle a él que él hizo algo en el poder del demonio. No hay blasfemia más grande. ¿Por qué? Porque Dios es 3 veces santo. Y el decir que él hizo algo en el poder del diablo es totalmente blasfemoso. Y por eso Jesús dijo, no hombre, de todas las cosas se van a perdonar, menos esta. Entonces quiero que veamos algo interesante de lo que acabamos de leer. Ya muchos están, ¿qué es la blasfemia del Espíritu? No me voy a meter a eso. Ahí ustedes le pueden, ¿verdad?, estudiar. Entonces vayamos a Lucas, por favor. Lucas capítulo 17. Y vamos a leer lo mismo que acabamos de leer en Mateo, nomás que nos da claridad sobre de lo que está sucediendo. ¿Estamos ahí todos? Vamos a comenzar desde el versículo 30 para tener el contexto. ¿Estamos ahí todos? Esto va a ser bien. Aquí, wow, se les va a abrir la mente. Los voy a sacudir poquito, así los voy a dejar. Muy bien, porque no tengo tiempo para meterme a todo eso. Pero versículo 30 dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestare. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlas, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Versículo 32, acordados de la mujer de Lot. Versículo 33, todo aquel que procura salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Noten, hasta ahorita todo va bien, ¿verdad? Excepto que esto nos dice algo que Mateo no nos dijo, y fue la pregunta del versículo 37. Respondieron, le dijeron, ¿dónde, Señor? O sea, ¿dónde se están yendo esos que están desapareciendo? La respuesta de Jesús dice, Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las. Algo curioso, hermanos, es de que si alguien dijera, no hombre, mira, quisiera ser parte de este rapto, yo les dijera, no, porque la gente que está siendo llevada aquí, los están llevando a juicio para que se los coman las águilas. La referencia aquí que se está dando referencia de Apocalipsis 19, cuando se invocan a todos los pájaros a comer sobre los cadáveres de los reyes. Lo curioso aquí es de que si nunca hubiera esta pregunta, ¿a dónde te los estás llevando? Porque aquí la pregunta más importante no es tanto cuándo sucede esto, sino la pregunta importante es ¿a dónde se los está llevando? Y Jesús dijo, no, pues los que están desapareciendo, ellos van a estar donde está el cuerpo y donde están las águilas, donde están los pájaros de rapiña, ahí es donde van a estar estos cuerpos. Entonces, curiosamente, nomás para darles algo de qué pensar, hay algo que se llama el juicio de las naciones, que luego sucede después de esto, es de que luego pueden estudiar. Pero quizás en el tiempo final, no solo Dios cuida a los que son suyos, ya sea que Mateo 24, cuando usa la palabra elegidos, que a lo mejor pudiera ser un rapto de puro judío, y en este caso sería otro levantamiento de incrédulos para ser destruidos. Y aquí les va, los que son dejados, son simplemente dejados para que entren en el milenio. Y los que son llevados para que sean presa o rapiña de los pájaros que vienen. Entonces, hay un montón de posibilidades aquí. Lo curioso es, lo único que sí puedo afirmar, es que conforme a lo que respondió Jesucristo, los que son llevados no son llevados al cielo, como si fuera el rapto. El rapto sucede en el cielo. Ellos son llevados en donde están los cadáveres
y en donde las águilas están volando. Entonces, de mi punto de vista, lo que yo pienso es que también va a haber un cierto llevamiento de aquellos que van a ser destruidos en el valle de Armagedón, y eso es lo que está sucediendo aquí. Entonces, ¿cómo exactamente va a cuadrar todo? Pues ahí se los dejo de tarea. Si después de estudiar no está de acuerdo conmigo, está bien, yo dormiré en paz, no se preocupe. Pero se lo dejo como para que usted le estudie y ahí le dé vueltas y hágame preguntas, y con mucho gusto lo confundo más un ratito más. No más que tengo muchas referencias aquí a las cuales no tenemos tiempo de visitar. Pero curiosamente en Apocalipsis 19 se llama todas las aves que vengan y coman. En Zacarías la Biblia nos dice que Dios es el que reúne todas las naciones. Y aquí cuando está hablando de naciones, no necesariamente está hablando de naciones por particular, sino que está hablando que gente de todas las naciones. Estamos hablando bien de toda la gente, de todos los lugares, para reunirse y hacer pelea. Entonces, en realidad, no solo las naciones son juntadas, y no solo los pájaros son juntados aquí, pero en realidad, noten tercero, los condenados del mundo serán juntados. Ya cuando vemos Lucas, entonces vemos que aquí los que se están juntando son los que Dios está juzgando. Y recuerden, hermanos, para muchos esto se les hace difícil porque las escrituras son gráficas en lo que está sucediendo aquí. Y una de las razones es porque gente no entiende la Biblia tal por lo que es. Y estamos hablando que muchos nomás imaginan a un Dios que está en el cielo, que lo sufre todo, que podamos hacer lo que nosotros queramos, y Él siempre está obligado a ser nuestro genio, ¿verdad? Y muchos ven a Dios como que si es nomás un genio, ¿verdad? Que nomás Él está ahí para que nosotros le digamos todos nuestros deseos, y no importa qué somos, Él siempre, y nunca jamás se imaginan un Dios que viene con esta ira. Y nunca se imaginan ese tipo de venganza que Él está trayendo a la tierra, y al punto que recoge hasta los incrédulos para traerlos al valle y para poderlos destruir. Y luego le llama a todos los pájaros, y dice Zacarías que hasta los animales vienen y nomás tienen un festejo. Y ¿sabes lo que eso se llama? No es la cena de los corderos. Quiero que vean por favor en el versículo 17 de Apocalipsis 19. Para que si un día escuchan mención de esto, sepan de qué se está tratando. Las bodas de los corderos es la boda donde están los fieles y están todos celebrando. Pero aquí en el versículo 17 le llama esta comida o esta cena la gran cena de Dios. Versículo 17. Y la gran cena de Dios es cuando Dios mata a todos en el valle de Armagedón y llama a los animales y a los pájaros que vengan y coman de la mortandad de los enemigos de Dios. Y por eso dice la Biblia, y un ángel estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregados a la gran cena de Dios. Muy bien, entonces ese es el fin de las fuerzas del diablo. Quiero que veamos número 2, por favor. Noten la determinación de las fuerzas del diablo. Aunque vemos que van a ser destruidos, aunque van a ser taquitos de carne asada, de todas maneras vienen con una determinación para hacer guerra. El versículo 19, la Biblia nos dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrar contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ahora, nomás imagínense esto, hermanos, porque yo la verdad, ellos están totalmente cegados a la realidad. Si se parte el cielo y sale Jesús montado en un caballo y está ya lleno de sangre, la Biblia nos dice, y viene montado y vienen los demás detrás de él. Yo pienso que si soy un ser humano, estoy viendo eso y estoy pensando, bueno, aquí acabé yo, aquí morí, muy bien. Sin embargo, ellos están congregados y están determinados que van a hacer guerra contra aquel que monte el caballo. Esta referencia, hermanos, está descrita, este mismo evento, en diferentes formas. Déjaselos describo, vayan conmigo a Apocalipsis 17 también.
Y noten por favor la pelea de Armagedón descrita aquí. Noten por favor el versículo 13 del capítulo 17, ¿sí estamos ahí? Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Noten, versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ahora noten aquí, ellos se juntan para hacer esta guerra. Vean el capítulo 16 también. Y noten el versículo 12. ¿Sí estamos ahí? Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de ese se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los ¿quiénes? A los reyes de la tierra en todo donde. ¿Para hacer qué? Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, y ya leímos estas referencias. Entonces, podemos ver, hermanos, el versículo 16, y los reunió en el lugar del hebreo, se llama Armagedón. Ahora vean el capítulo 6, por favor. Vamos a regresar al capítulo 6. Aquí, este momento, cuando ya viene Jesucristo, su manifestación, el gran día del Todopoderoso, es conocido también como el gran día de su ira. Capítulo 6, versículo 15. ¿Estamos todos ahí? Dice la Biblia, bueno, vamos a leer desde que comenzó todo. Dice versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como de tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Si ustedes recuerdan Mateo capítulo 24, esto sucede después de la tribulación. Versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja de caer sus higos cuando se sacudía por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino y se enrolló, y todo monte y toda isla se movió de su lugar. Si ustedes recuerdan Zacarías, cuando Jehová o Jesucristo aquí pisa el monte, se parte en 3 lugares. ¿Cuántos recuerdan? Pues aquí está diciendo, se abre el cielo, todas las islas son conmovidas. Versículo 15 nos dice, los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas y de los montes. Curioso, nos vuelve a hacer distinciones de personas. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostener en pie. Ahora, quiero que vean aquí, esta es la segunda venida. Nos está describiendo cómo es lo que está pasando, y aquí es como yo me lo imagino. Yo me imagino que están los espíritus que salen del anticristo y comienzan a provocar a los presidentes de las naciones a tener un odio para ir a atacar a Jerusalén. Todo eso es plan de Dios. Pero la Biblia nos dice que es por medio de esos espíritus que salen de la boca del anticristo, del falso profeta, que salen y comienzan a seducir a los reyes para ir y pelear. Pero todo está sucediendo. Entonces ahí van los ejércitos en marcha. Y recuerden, no es como que sucede eso de un día para otro, sino que ya están en marcha. Del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿sí? Entonces todos están declarando guerra contra Israel. Arrepiéntanse, reciban la marca, doblen rodilla ante tu Dios y todo. Y ellos, no, Él no es nuestro Dios, Jesús es nuestro Dios. Y vuelve a revivir ese Israel, mientras que todas las naciones van en marcha hacia Jerusalén. Tarde o temprano en esta marcha, al acercarse a Jerusalén, comienzan a ver lo que ellos a lo mejor van a creer que es un eclipse.
Y comienzan a ver estas señales y el sol comienza a perder su color. La luna va a ser una luna de sangre, que además hemos tenido varias en los últimos años. Y comienza a ponerse toda roja. Para ellos son simplemente señales ecológicos. Pero para los judíos vivos, ellos comienzan a llorar y comienzan a decir, el gran día del Señor ya está aquí. Y hasta ahorita los que van a hacer guerra contra Jerusalén, ellos todavía ni saben ni lo que está a punto, porque ellos están en marcha, se les hace todo raro que esas cosas estén sucediendo. Y a lo mejor comienzan a echarle la culpa al calentamiento global, o no sé qué idea van a tener en ese entonces. Pero para el creyente, estas señales es que ya viene Jesús. Eso ahora comienza a durar por quizás días o meses. No es como que se oscurece el sol y ¡pum!, de repente ya se parte, sino que son señales que están sucediendo para guiar hasta ese punto. Supongamos que durante el mes, el último mes o los últimos 3 meses que estén en esta lucha antes del fin, esas señales van a estar totalmente visibles para aquellos israelitas, que ellos ya están dando gracias a Dios y ya están buscando la segunda venida, porque se está cumpliendo Joel, se está cumpliendo Mateo 24. La Biblia nos dice en 2 Tesalonicenses capítulo 4 que el día del Señor no puede venir como ladrón en la noche, no para aquellos que conocen las Escrituras. Ahora, si esto estuviera ligado al rapto, por decirlo así, y como muchos creen que Mateo 24 está hablando del rapto de la iglesia, pues entonces no viene como ladrón. Amén. Ya nomás cuando vemos estas señales es como que hay que preparar nuestras vidas, porque ya viene Jesucristo. Entonces ya está sucediendo todo eso, y cuando de repente se están acercando a Jerusalén, cuando ya están todos cerca, se comienza a notar, porque dice la Biblia que todo ojo lo verá. Y la Biblia dice también en el 6º sello que el cielo se abre como pergamino. La Biblia nos dice en Mateo que ese abrirse como pergamino, ahí lo describe como si fuera un rayo que va del este al oeste. Así será la venida, está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Y en ese momento gente comienza a decir, wow, ¿qué está pasando aquí? Mira, y no sé qué tipo de estruendo, pero cuando se abre, es obvio que es algo tan fuerte que sacude la tierra. Ahora, todos ellos todavía están como, ¿qué está pasando? Todavía no ven a Jesús en caballo blanco. Lo que sí ven es que se abre el cielo y está Jesús todavía sentado en el trono. Cuando ven todo esto, cuando sienten el temblor, ¿qué hacen ellos? Comienzan a temblar y comienzan a tener temor, y por eso dicen, no, hombre, piedras caen sobre nosotros. Pero recuerden, ¿quiénes los están controlando? Los demonios. Una persona normal viera eso, se arrepintiera y pidiera misericordia. Pero alguien que está poseído por el demonio, como acabamos de leer, los demonios que salen de la boca del anticristo, que van y seducen a los reyes, ellos de una forma pueden forzar a estas personas que en lugar de inclinar su corazón, ellos se enojan más contra Jesús. Y ahora sí, se parte todo eso y ellos comienzan ahora sí en marcha para Jerusalén. Pero cuando menos lo espera, la Biblia nos dice que la venida del Hijo del Hombre, Él viene montado sobre ¿qué? Él viene montado sobre nubes. Pero no está hablando de nubes como nubes de lluvia. Está hablando sobre las nubes de las multitudes, que para podérselos poner en contraste, Él viene en un caballo blanco y viene con una nube de testigos. Los cristianos y todos los santos vienen con Él. Cuando de repente está viendo y ahí está el anticristo y está el falso profeta y todos ahora sí vamos a destruir, y ellos están determinados en hacer guerra contra Jesucristo, están determinados a hacer guerra contra Jerusalén, pero es obvio que pierden. Pero nomás para que tengan una idea más o menos de cómo está sucediendo. Entonces, ¿qué podemos ver aquí con esa determinación? Vean primero, por favor. Se reúnen, la Biblia nos dice, contra Cristo. Apocalipsis 16, la Biblia nos dice que es contra el Cordero que quieren hacer guerra. Odian al judío porque odian a Dios. Amén. Igual como gente que odia a Dios, desprecian a los cristianos.
Y es muy similar, y aquí odian a Israel y odian a los judíos porque tienen un odio contra Dios. Además, deja pausar. Por eso la Biblia nos dice que si nosotros no amamos a nuestros hermanos a quienes hemos visto, ¿cómo podemos amar a nuestro Padre que no hemos visto? Es muy relación de que si verdaderamente amamos a Dios, amamos a todos sus hijos. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver entonces que la reunión es contra Cristo. Vean segundo, por favor. Cuando ellos se reúnen es obvio que Él se va a reír para que se cumpla la profecía dicha en Salmos capítulo 2. Dice la Biblia en Salmos 2, porque ¿qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Dice, el que mora en los cielos, ¿de qué? Se reirá, el Señor se burlará de ellos. Qué chistoso, ¿no? Yo pienso que Jesús viene y los ve, pobrecitos, ahorita nomás tengo que hablar y ya mueren. Pero sin embargo, es como aquellos chihuahueños, ¿no? Chiquitos, que curiositos y quieren hacerle guerra a un perro grandote, ¿verdad? Y ahí está, no, pobrecito, ¿verdad? Y dice la Biblia que Él se va a reír porque pues por más fuerte que se sienta el hombre, no somos nada en comparación con Dios, hermanos. Él tiene el poder de bendecirnos, como también de ponernos en el mero suelo, así es nuestro Dios. Y ellos se van a reunir y van a pensar que pueden hacer guerra contra Dios y Dios está, ve ahorita la paliza que les espera. Pero sin embargo, ellos están determinados a hacer esta guerra contra el Cordero. Y esto nos lleva entonces al final, quiero que veamos número 3 también. Podemos ver la destrucción del anticristo y sus seguidores. Regresen allá a Apocalipsis 19. Vean el versículo 19, dice, y vi la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba del caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahora quiero que notemos entonces aquí, hermanos, vean esa destrucción. Primero, el anticristo fue llevado primero y fue llevado al infierno, al lago de fuego. El anticristo es el cuerno chico de Daniel capítulo 7 y es el hombre de pecado de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, y entonces se manifestará aquel inicuo, aquel Señor que matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este va a ser lanzado primero al lago de fuego. Segundo, el falso profeta es llevado con el anticristo. Y podemos ver, hermanos, que ahí son lanzados ambos, pero también los seguidores del sistema del diablo son destruidos también. Ellos no son lanzados todavía al lago de fuego. Eso viene en capítulo 20. Lo que sucede con ellos es, Dios los mata y van al infierno o a la cárcel temporal, mientras que están esperando el último juicio que se llama el trono blanco, que eso ya vamos a llegar después. Aquí lo que está a punto de suceder entonces, hermanos, están a punto de entrar a lo que se llama el reino milenial de Cristo. Y aquí es donde se terminó, Dios gana, Dios destruye a todo mundo. Y ya sea que, como Lucas nos dice, que los que fueron llevados fueron destruidos, los que quedaron son los que entran al milenio. Hay un debate muy grande sobre si solamente salvos entran en el milenio, y hay unos que van a decir
solamente salvos son los que son llevados al milenio. Hay unos que van a decir, no, solo los que no recibieron la marca de la bestia y que sobrevivieron y que quedaron vivos, ellos entran, sean salvos o no. La verdad es que cualquier punto de vista va a tener sus fuerzas y sus contras. Yo me inclino a pensar que no todos los que entran son salvos por una sola verdad, y es que después de 1000 años hay muchos incrédulos que viven todavía en el milenio, porque luego el diablo es otra vez desatado y otra vez vuelven a levantarse contra el Cordero. Entonces yo pienso, puedo estar mal, que aquí van a entrar muchos al milenio que simplemente, ya sea por razones humanísticas o por razones de libertad a mí mismo o amor a mí mismo, como lo quieran decir, ellos decidieron no tomar la marca de la bestia, ya no necesariamente porque creían en Dios, simplemente porque no creían en el anticristo. Eso los mete en el milenio, que es lo que estamos a punto de estudiar. Lo bueno del milenio, hermanos, es que es ahí donde también se le entregan los galardones a los fieles que sirven a Cristo. Son los que reinan con Él en este milenio. Y estamos a punto de entrar a lo que ahora es la segunda bendición de lo que se llama el día del Dios Todopoderoso, que está en dos fases, ira y bendición. El milenio es la bendición. Así que podemos ver la pelea de Armagedón, se cumple las profecías del Viejo Testamento que Dios iba a triunfar sobre el anticristo, sobre la bestia, sobre las maldades de ese tiempo. Y Dios, hermanos, con el poder de su boca, destruye a todos los enemigos de Dios. Amén. Dios tiene poder, hermanos, y Él va a triunfar, y Él al final gana, así como se cantó el canto de hoy. Él gana al final. Y podemos confiar en Él. Vamos a orar, hermanos. Señor,